Gracias, presidente. Es un crimen atroz. No podía esperarse una reacción de la sociedad mexicana menor a la que tenemos. La gente clama justicia con justa razón. Y justicia para los 5. Se habla mucho de Rubén Espinosa porque fue un periodista que se sintió amenazado y salió del estado de Veracruz precisamente por esas amenazas. Pero son tan lamentables las otras vidas, la de Nadia Vera, que también se dijo amenazada por el gobierno de Veracruz, de Yesenia Quiroz, que era maquillista, de Nicolo, como se llame, colombiana, y de alguien que ni conocemos su apellido. Todos los crímenes son terribles, todos los crímenes son injustos, quizás el más gratuito, quizás todos sean gratuitos, pero es el de la trabajadora doméstica que conocemos como Alejandra, y no le conocemos ni siquiera el apellido, y que solo iba a ganarse la vida ahí, y le tocó, y todo pero muestra lo bárbaro, lo salvajes que son quienes cometieron este acto. Miren, hay dos cosas. Una, es evidente que se tienen que agotar todas las líneas de investigación, y es evidente que las amenazas que denunciaron previamente al asesinato, tanto el periodista, el fotoperiodista Rubén Espinosa como Nadia Vera, tienen que investigarse. Y entonces una línea de investigación tiene forzosamente que llevar a Veracruz. Pero independientemente de eso, de que se agote esa línea de investigación como otras las demás, tenemos que discutir qué está pasando con los periodistas en el país y particularmente en Veracruz. 16 periodistas asesinados del 2000 a la fecha, 11 de los cuales son en los 4 años que lleva Javier Duarte en Veracruz, 11 de los 16. Eso es grave. Y peor aún, cuando en este sentido de zozobra de todos estos periodistas, el gobernador les echa la culpa a los periodistas que se murieron, o que mataron o que asesinaron. Les dice, si los matan es porque ustedes están en malos pasos. Cuídense porque solamente matan a los que andan en malos pasos. Y eso sí dice, y además, si los matan luego me echan la culpa a mí. Casi es una vergüenza que en ese ambiente de zozobra el gobernador le eche la culpa a las víctimas. Culpe a las víctimas, incluso culpe a las víctimas por anticipado lavándose las manos. Los periodistas lo han dicho, sí se sienten amenazados por el crimen organizado, pero también se sienten amenazados por un gobierno intolerante, por un gobierno que si no coopta, reprime a los periodistas. Les quiero decir que el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados estamos estudiando, estamos armando un expediente, y quizás la próxima semana, si el estudio así lo amerita, estaremos presentando una petición, una demanda de juicio político al gobernador Javier Duarte, precisamente por el clima que existe de represión contra los periodistas y la irresponsabilidad institucional para protegerlos. Estamos analizando y muy posiblemente la próxima semana estemos presentando esta solicitud de juicio político al gobernador Duarte. Y por supuesto, eso no quiere decir que estemos acusando sin pruebas de este crimen en lo particular. Eso lo tendrá que determinar las investigaciones, la Procuraduría, y yo también me llamo a que no se den versiones encontradas. ¿Qué es eso de las filtraciones que dicen que estaban en una fiesta y al día siguiente que no había tal fiesta? Esto se tiene que hacer con mucha responsabilidad, y eso es lo que pedimos, que se maneje la información con mucha responsabilidad. ¿Qué está pasando en el país? Artículo 19 dice que aumentó 80% las agresiones a periodistas en el mismo periodo respecto al sexenio de Calderón, la administración de Calderón. 80% aumentó. Estamos retrocediendo, y ya sabemos lo que pasó en el sexenio pasado con toda la violencia desbordada, pues sigue aumentando. ¿Qué pasa con esto? Hay una estrategia que no funciona. La estrategia que se está usando en el crimen organizado, mientras sigamos con la guerra absurda contra las drogas, con este paradigma prohibicionista, se seguirá descomponiendo. No mejoraremos la situación de justicia en este país, de seguridad en este país, mientras sigamos con una estrategia que no da ningún resultado y todo lo pervierte. Hoy, Carlos Loret de Mola publica en su columna que el 70% de los muertos de Tanguato recibieron tiro de gracia. ¿Se acuerdan? 43 muertos y ningún herido. Y algunos decían, no, es que nuestros agentes de seguridad tienen tan buen tiro que podrían ir a los Juegos Olímpicos porque no fallan un tiro.
¿no? Y que decían que los que hablábamos de posibilidad de ejecuciones extrajudiciales estábamos exagerando y que estábamos acusando sin pruebas, etcétera. Bueno, ya Loret de Mola hoy anuncia, adelanta la investigación 70% con tiro de gracia. La guerra contra las drogas es nociva contra los derechos humanos y es nociva contra la libertad de prensa y es nociva para las libertades de todos. ¿Cuándo vamos a aprender? ¿Cuántos muertos más? ¿Cuántos tanguatos? ¿Cuántos crímenes más vamos a tener con esto? Calderón no pudo con esta estrategia, Peña Nieto no puede con la misma estrategia y quien sea, si sigue con la misma estrategia, esto se seguirá descomponiendo. Entonces, miren, muchas cosas pasan por negligencia. ¿Desde hace cuánto tiempo se ha señalado la situación de Veracruz y los periodistas en este país? Y algo que se tiene que decir y que tiene que decir el secretario de Gobernación es por qué no se activó el mecanismo de protección a periodistas. Lo pidieron, se pidió que iniciara el procedimiento, el mecanismo de protección de periodistas en la Secretaría de Gobernación y no le dieron ninguna protección. Que aclare la Secretaría de Gobernación por qué determinó, a pesar de que había este señalamiento, que no merecía protección Rubén Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso y de otros medios de Cuarto Oscuro y otros. ¿Por qué no se aplicó? Tenemos que pensar muy bien qué hacemos, porque una sociedad que no protege a sus periodistas es una sociedad que va al autoritarismo. Y termino con una cosa, presidente. Simplemente, este hecho nos conmovió a todos, nos pone como una gran disyuntiva. Tenemos que ir a fondo y tenemos que darle seguridad a los periodistas. Si no hay libertad de expresión, no hay ninguna libertad. Gracias, presidente. Gracias, diputado Belauzarán. Cámara de Diputados, 62ª legislatura.